Most of the Christian world today La mayoría del mundo cristiano hoy en día believes that Israel plays a pivotal role in prophecy. cree que Israel tiene un rol crucial, central en la profecía. Virtually all of the evangelical world, Prácticamente la mayoría del mundo evangélico, the Pentecostal world, el mundo pentecostés, the Baptist world, el mundo bautista, stands for a dispensationalist theology. han aprobado una teología dispensacionalista. And this means that there were different dispensations throughout time, Y eso significa que a lo largo del tiempo hubo varias dispensaciones, varios periodos. and so there was a dispensation of the law, Así que hubo una dispensación, un periodo de la ley, when salvation was by the law. cuando la salvación era por medio de la ley. There was a dispensation, or is a dispensation of grace, Y hay una dispensación, o existe una dispensación de la gracia, when you are saved by grace. cuando uno viene salvo, es salvo por gracia. And then there is a dispensation of the kingdom, which deals with the Jews. Y después hay una dispensación del reino que se trata de los judíos. Now, with some variations on the theme, Obviamente hay algunas variaciones sobre estos temas. most also believe that the Christian era will come to an end via the rapture. Y la mayoría creen que la era cristiana se acabará con lo que se llama un rapto. And that the heritage of Israel lies in the promises that still need to be fulfilled. Y que la herencia de Israel aún está en las promesas que se tienen que cumplir. This has led to many groups appearing in the world, Y esto ha conducido a que muchos grupos aparecieron en el mundo, claiming to be part of the literal heritage of Israel. alegando ser parte de la herencia literal de Israel. And so they believe that the lost tribes of Israel are scattered, and this group and that group claim that they have this heritage. Así que alegan que las tribus perdidas de Israel, ellos pueden trazar un linaje a esas tribus. And this makes for a very confused theology. Y esto crea una teología muy confundida. And so we need to look at the Bible carefully to see if this is really so. Y necesitamos analizar la Biblia de manera cuidadosa para ver si eso es exactamente así. In Romans chapter 11, verse 26, Romanos 11:26, we read, "And so all Israel shall be saved. Pablo dice, y luego todo Israel será salvo. It is written, There shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob." Y como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. And so the concept is apparent that all Israel will be saved. Así que apareciera, leyendo esos textos, que todo Israel sería salvo. This is akin to a universal salvation. Así que eso se parecería a un tipo de salvación universal. If we read Romans chapter 10, verse 1, however, Romanos 10:1 pero nos dice, then Paul says, "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved." hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, es decir, que para que puedan ser salvos. And so it appears that maybe not all of them will be saved according to this text. Así que pareciera que aquí Pablo estuviera diciendo que a lo mejor no todos van a ser salvos. Now, how can we have harmony between these two texts? Ahora, ¿cómo puede uno encontrar armonía entre estos dos textos? The only way that we can have harmony, La única manera de encontrar armonía if the Israel refers to something else. es si entendemos la palabra Israel refiriendo a algo diferente. And we'll look at this theology in a moment. Y vamos a examinar esta teología dentro de un momento. Now, in the world today, Ahora, en el mundo hoy en día, where we have this ecumenical mindset, donde existe esta mentalidad ecuménica, it seems to me that Christianity and Judaism are also coming closer together. pareciera que el cristianismo y el judaísmo se están también juntando. And when Pope John Paul II visited the synagogue in Rome Y cuando Papa Juan Pablo II visitó a la sinagoga en Roma, in 1986, en el 1986, he made this interesting statement. hizo esta afirmación. God's covenant with the Jewish people is irrevocable. El pacto de Dios con los judíos es algo irrevocable. So all of the promises that were made to Israel still apply today. Así que todas las promesas que se hicieron a Israel aún se aplican hoy en día. That's the same basis as that of the dispensationalist belief. Esta es la misma base que se utiliza para las creencias dispensacionalistas.
He said that the Jewish religion is not extrinsic to us, but in a certain way intrinsic to our own religion. Así que le explicó que la religión judía no es algo exterior a nosotros, pero algo interior a nuestra religión. And so with the Jews, there is a relationship that exists with no other religion. Así que con los judíos, decía él, hay una relación que no existe con ninguna otra religión. This here is Rabbi Jacobs. Este es el rabino Jacobs, And after that visit, he made the following statements. y después de esta visita, él dijo las siguientes palabras. And in 1965, Vatican II changed that. Jacob says the Second Vatican Council marked an historic turnaround for Catholic-Jewish relations. And he says John Paul II has done extraordinary things to show respect for Judaism. He was the first pope to visit a synagogue. No pope in Roman history had ever done, has ever done, what he has done. It gives all Jews a feeling that for the first time in Christian church history, Judaism is appreciated as having its own integrity and is not demeaned. I think it's a tremendous privilege to meet this extraordinary Pope. The question now arises, what happened at the Second Vatican Council Ahora, la pregunta que se tiene que plantear es, ¿qué sucedió en el Concilio Vaticano II to make possible this total turnaround in Jewish-Christian relations? para hacer que hubo un cambio tan grande en las relaciones judeo-cristianas? So let's go to the Second Vatican Council. Así que vayamos a lo que es el Concilio Vaticano II. In the Second Vatican Council, it was written, Así que está escrito, the existing links between the Christian liturgy and the Jewish liturgy will be borne in mind. que uno tiene que tener en mente la conexión que existe entre la liturgia cristiana y la liturgia judía. To improve Jewish-Christian relations, it's important to take cognizance of those common elements of the liturgical life. Y para mejorar la relación judeo-cristiana es importante reconocer esos elementos en común que existen en la vida litúrgica. Formulas, feasts, rites, etc. Fórmulas, fiestas y rituales, etcétera, etcétera. Now, in other words, the issue is formulas, feasts, and rites. Así que, en otras palabras, el asunto es fórmulas, fiestas y ritos. These are liturgy and not theology, not gospel. Así que aquí se está hablando de la liturgia y no de la teología, no del evangelio. Further, they said Christians must therefore strive to acquire a better knowledge of the basic components of the religious tradition of Judaism. Así que acá dice que los cristianos deben de tratar de adquirir un mejor conocimiento de los componentes básicos de la tradición religiosa de los judíos, de la tradición. They must strive to learn by what essential traits the Jews define themselves in the light of their own religious experience. Tienen que tratar de aprender cuáles son los tratos esenciales que definen a los judíos o que los judíos se definen a sí mismos a la luz de su propia experiencia religiosa. So the link is to be sought in the tradition and not in the theology. Así que la conexión se tiene que buscar en cuanto a la tradición y no a la teología. Because purely on a religious level, Porque si uno considera simplemente el nivel religioso, what can two religions have in common ¿qué es lo que puede tener en común dos religiones? if the one accepts Christ as the Messiah and the other one rejects Christ as the Messiah? Si una religión acepta a Cristo como el Mesías y la otra rechaza a Cristo como el Mesías. So the links cannot be sought on the level of the theology. Así que las conexiones no se pueden buscar a nivel de la teología. Vatican II documents further state Así que los documentos de Vaticano II dicen además, that the history of Judaism didn't end with the destruction of Jerusalem, así que la historia del judaísmo no se acabó con la destrucción de Jerusalén, but rather went on to develop a religious tradition. pero siguió y desarrolló una tradición religiosa. And although we believe that the importance and meaning of that tradition Y ahora, aunque nosotros creemos la importancia y el significado de esa tradición, were deeply affected by the coming of Christ, que el significado y la importancia de esa tradición fueron profundamente afectados por la venida de Cristo, it is still nonetheless rich in religious values. como quiera, permanece una tradición rica en valores religiosos.
Can you understand the thinking here? ¿Pueden entender aquí la manera de pensar? So we can join up on the basis of tradition irrespective of whether we accept the centrality of Christ or not. Así que nos podemos unir basándonos sobre la tradición a pesar de las diferencias que existen en el Evangelio, en Jesucristo. They continue to say that the relationships between the two Y siguieron diciendo que las relaciones entre las dos can be worked out by specialists, pueden ser optimadas por medio de especialistas, especially in the field of exegesis and sociology. especialmente en los campos de la exegesis, del estudio de la palabra y la sociología. This is mind-blowing. Así que esto es algo asombroso. This means that this exegesis must be in some way manipulated to get round the issue of the Messiah. Así que esta exegesis, esta interpretación de la Biblia, tiene que ser de una manera u otra tergiversada para evitar el asunto del Mesías. And then they encourage the creation of chairs of theology and Jewish studies. Así que después animan a la creación de centros de estudio para el judaísmo. So here is to be a link between the two religions. Así que aquí debe de haber una conexión entre las dos religiones. And the next thing that happened after that papal visit to the synagogue is that Israel invited the Pope to the Holy Land. Y lo próximo que ocurrió después de esa visita del Papa a la sinagoga es que Israel invitó al Papa a Israel. Which he then also did. Y después sí él fue. And the Pope sat on the Mount of Olives on his special throne with his upside-down cross. Y después el Papa se sentó en el Monte de los Olivos con su trono especial con la cruz invertida. Which they claim is upside down because Peter was crucified upside down. Y alegan ser la cruz al revés porque Pedro fue crucificado con una cruz al revés. But isn't the very union a denial of the messiahship and godhood of Jesus Christ? Pero ¿no es esta misma unión entre estas dos religiones una negación de lo que es el trabajo del Mesías y la divinidad de Jesucristo? Now this again has nothing to do with Jewish people Ahora, esto no tiene nada que ver con la gente judía or people of any religion. o la gente de cualquier otra religión. We're discussing merely a theological issue here. Aquí estamos hablando simplemente de un asunto religioso. According to Malachi Martin, Ahora, según Malachi Martin, who after all was professor at the Gregorian University, que era profesor a la Universidad Pontificia Gregoriana, the Jews must be purged of their apartness. los judíos tienen que ser limpiados de su separación. And he quotes in Keys of this Blood, the first casualty will be that apartness. Y dice que en su libro Las llaves de esta sangre, que la primera, digamos, cosa que se va a quitar es ese espíritu de separatismo. So they must be drawn into this global religion. Así que tienen que ser incluidos en esta religión global. Now the problem for me personally Ahora, el problema para mí personalmente is again the issue of Christ. es el asunto de Jesucristo. Something must happen to Christ if these two religions will see eye to eye theologically. Ahora, algo tiene que ocurrir con Jesucristo si estas dos religiones se tienen que juntar de manera teológica. This is a source, Many Religions, One Covenant. Ahora, esta es otra fuente que se titula Muchas religiones y un pacto. Israel, the Church and the World, Israel, la iglesia y el mundo. by Joseph Ratzinger, who is the present Pope. Escrita por el presente Papa cuando era cardinal, Joseph Ratzinger. He basically says that after Auschwitz, the mission of reconciliation and acceptance permits no deferral. We must get together. Así que dice que después de Auschwitz, la misión de reconciliación y aceptación ya no se tiene que tardar, no nos tenemos que juntar, dice. He discusses the reasons for the historical hostility, Y después habla de las razones por esta hostilidad histórica, but he says that we actually belong together pero después dice que de hecho pertenecemos juntos, because we have belief in the same God. porque creemos en el mismo Dios. This is the same that the papacy has done with Islam. Esto es lo mismo que el papado ha hecho con el Islam. But in both cases, Jesus Christ is the one that has to be sidelined. Pero en los dos casos, Jesucristo es el que, lo tiene que dejar a un lado. All the exegesis of his messiahship will have to be altered. Todo lo que tiene que ver con su ser Mesías tendrá que ser alterado. Again, here is a work where Ratzinger wrote the preface.
Ahora aquí otra obra de la cual Ratzinger mismo escribió el prefacio, concerning the Jewish people and the sacred scriptures. concerniendo el pueblo judío y sus escrituras sagradas. And here the papacy says, Y aquí el papado dice, Jewish messianic expectation is not in vain. la expectativa judía mesiánica no está en vano. It can become for us Christians a powerful stimulant to keep alive the eschatological dimension of our faith. Puede devenir para nosotros cristianos un estimulante potente para mantener viva nuestra dimensión escatológica de nuestra fe. Now it gets fascinating. Ahora, eso se pone fascinante. Like them, we too live in expectation. Como ellos, como los judíos, también nosotros vivimos en esta expectativa. The difference is that for us, the one who is to come will have the traits of Jesus. Ahora, la diferencia es que para nosotros el que ha de venir tendrá los tratos de Jesús, Who has already come, que ya ha venido and is already present and active amongst us. y que ya está presente y activo entre nosotros. I'm fascinated with this sentence. Ahora, a mí me fascina esta frase. Firstly, the one is capitalized. Primeramente, acá donde dice que la diferencia entre ellos y nosotros es que tendrá los rasgos de Jesús este que viene, y el uno es más capital. And secondly, Y secundariamente, the one that we're waiting for has the traits of Jesus. el que esperamos tiene los rasgos de Jesús, And grammatically, that means it cannot be Jesus. y gramaticalmente eso significa que no puede ser Jesús. So like the New Age, are they waiting for another one to come? Así que a lo mejor como la nueva era están esperando que otro regrese, One that can satisfy both sides? uno que pueda satisfacer a lo mejor los dos lados de la opinión. This is Sanhedrin 43a, Este The Talmud. es una fuente del Talmud, where the Talmud says that on the eve of the Passover, Jesus was hanged. donde dice el Talmud que en la noche de la Pascua Jesús fue ahorcado. They say that a crier went ahead of him 40 days, Y dice que un gritón por las calles fue delante de él por unos 40 días, as was the custom. y como era la costumbre, But of course, the Bible knows nothing of that. pero la Biblia no habla nada sobre eso. And then they say there was nothing that was found in his defense, Y después se dice que no se encontró nada en su defensa, and that they shouldn't spare him or conceal him, y que no se tiene que ahorrarlo o, digamos, esconderlo, and then that he was connected with government, none of which appears in the Bible. y que Jesús aparentemente estaba conectado con el gobierno. Nada de esto aparece en la Biblia. And then it says a few other things which I do not even wish to quote. Y después dice otras cosas que ni quiero citarlas. Suffice to say that the Talmud is not in favor of Jesus of Nazareth. Pero lo que está claro es que el Talmud no está en favor de lo que es Jesús de Nazaret. If we go to Sanhedrin 97b, Si vamos a la misma fuente, Sanhedrin 97b, then the Rabbi Samuel B. Namani así que el rabí Samuel B. Namani, said, "Blasted be the bones of those who calculate the end," que sean destruidos los huesos de los que calculan el fin. referring to the book of Daniel. Se está refiriendo al libro de Daniel. For they would say, since the predetermined time has arrived, Porque van a decir, como el tiempo predeterminado ha llegado and yet he has not come, he will never come. y no ha venido, él jamás vendrá. So they know that the Bible prophecy says that the Messiah should already have come. Así que ellos saben que la profecía bíblica dice que el Mesías hubiera tenido que ya haber llegado. Because that prophecy in Daniel is fulfilled in Jesus Christ and him alone. Porque esa profecía en Daniel 9 se cumple exactamente en Jesucristo y solo en Él. They then continue to explain Y después sigue el texto explicando that he hasn't come because there are still things that we must overcome. y que el Mesías no ha venido porque hay aún cosas, asuntos que nosotros tenemos que vencer. So basically he's delaying his coming. Así que el Mesías está tardando su venida. So if that Messiah of the Bible has been rejected and they're waiting for another one to come, Ahora, si el Mesías, ese de la Biblia, ha sido rechazado y están esperando a otro que venga, will he be the same one as the one who came? ¿será él el mismo que el que vino por primera vez? Now, some Jews belong to organizations called Messianic Jews. Ahora, algunos judíos pertenecen a organizaciones que se llaman organizaciones de judíos mesiánicos, And some even accept Jesus. y algunos As Messiah. hasta aceptan a Jesús como el Mesías. But then the attributes of that Messiah are different to the attributes of the Messiah
Jesus as he is portrayed in the Bible. Pero los atributos de esa persona que ellos dicen ser el Mesías son diferentes del Jesús que nosotros encontramos en la Biblia. Because Jesus is seen as a Pharisee of the school of Hillel, Porque Jesús se lo ve como un fariseo de la escuela de Hillel, who will fulfill the Jewish nationalistic ideals. que cumplirá los ideales nacionalistas judíos, Whereas the Christian Messiah is concerned with individual salvation. mientras que el Mesías cristiano se preocupa de la salvación individual. And in Christianity and dispensationalism, Y ahora en el cristianismo y en lo que es el dispensacionalismo, these Jewish ideas estas ideas judías are blended into a Christian eschatology. vienen fusionadas en lo que es una escatología cristiana. Luke 17:20-21. Ahora, Lucas 17, 20 a 21. And when it was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, Y preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation. Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia o observación. Neither shall they say, Lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Y ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. So Jesus explained Así que Jesús explicó that you cannot look at world events que uno no puede simplemente observar los acontecimientos a nivel del mundo and say, wow, now the kingdom is here. y decir, ah, miren, aquí está. It doesn't take place on the world stage. Y esto no ocurre en lo que es la escena mundial. The kingdom of God is within. El reino de Dios es algo interior. Yes, the Bible does speak of the coming of the Lord's kingdom, Sí, y claro, la Biblia habla de la venida del reino de Dios, but that's after the close of probation, and that's another story. pero eso es cuando se acaba el tiempo de gracia, así que es otro asunto diferente. But very important, the kingdom of God cometh not with observation. Pero muy importante aquí que dice el texto que el reino de Dios no viene con esa observación o advertencia. The 2 Corinthians 3:14 text says Y en 2 de Corintios 3:14 leemos that their minds were blinded, que sus mentes, hablando de los judíos, fueron cegadas, for until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. y dice, el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. So the Old Testament is really just the gospel in type, Así que el Antiguo Testamento no es nada más que el Evangelio en símbolos, and the New Testament is the gospel in verity. y el Nuevo Testamento es el Evangelio que se ha cumplido. And if we ignore the centrality of Christ, Y si uno ignora lo que es el rol central de Jesucristo, well, then you'll still have Jews and you'll have Christians. así que se quedan simplemente judíos y cristianos. But if you accept Christ, Pero si uno acepta a Cristo, then that veil is taken away, ese velo viene quitado and the one should have just gone over into the other. y uno hubiera tenido que fusionar en el otro. So the Hebrew Bible wasn't really about Israel and its national heritage. Así que la Biblia hebrea no era simplemente sobre Israel y su herencia nacional, But it was about Jesus Christ, the Messiah. pero era sobre el Mesías, Jesucristo. Jesus said that. He said, These are they that testify of me. Y Jesús lo dijo claramente, dijo, estos son ellos, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, que testifican acerca de mí. In the classic work, The Desire of Ages, En el libro clásico sobre la vida de Jesús, El deseado de todas las gentes, we read, Though he was the Prince of Peace, leemos que aunque era el príncipe de paz, his coming must be as the unsheathing of a sword. su venida iba a ser como el acto de desenvainar una espada. The kingdom he had come to establish was the opposite of which the Jews desired. El reino que había venido a establecer era lo opuesto de lo que los judíos deseaban. He was the foundation of the ritual and economy of Israel. Él era el fundamento del ritual y de la economía de Israel, He would be looked upon as its enemy and destroyer. y él iba a ser considerado como su enemigo y destructor. He who had proclaimed the law upon Sinai El que había proclamado la ley en el Sinaí would be condemned as a transgressor. iba a ser condenado como transgresor. He who had come to break the power of Satan El que había venido para quebrantar el poder de Satanás would be denounced as Beelzebub. sería denunciado como Belcebú.
So nobody understood his mission. Así que nadie entendió su misión. And I'm afraid to this day they still don't understand his mission. Y tengo miedo de decir que hasta la fecha aún no entienden su misión. Now let's turn to dispensationalist Christians. Ahora, echemos un vistazo a lo que son los cristianos dispensacionalistas. And we'll ask one of their great exponents, Louis Schaeffer, to define it for us. Y les preguntaremos a uno de sus teólogos, Louis Schaeffer, que nos defina estos asuntos. He says the dispensationalist believes that throughout the ages God is pursuing two distinct purposes. Ahora, el dispensacionalista cree que a lo largo de los siglos Dios está persiguiendo dos propósitos distintos. One related to the earth with earthly people and earthly objectives involved. Uno relacionado a la tierra con personas terrestres y objetivos terrestres que están involucrados. While the other is related to heaven with heavenly people and heavenly objectives Y involved. el otro está relacionado con el cielo, con personas celestiales y con objetos celestiales. And one of their great exponents says, Y otro de sus grandes escritores dice, this is Ryrie, Ryrie, he says the church is not fulfilling in any sense the promises of Israel. dice que la iglesia en ninguna manera está cumpliendo las promesas de Israel. The church age is not seen in God's program for Israel. Dice que la edad de la iglesia, la era de la iglesia, no es considerada para Dios como parte de Israel. It's an intercalation. Es una intercalación, es decir, viene después. Now what does that mean? ¿Qué significa esto? So here you have Israel Así que uno tiene a Israel, with its nationalistic promises, así con sus promesas nacionalistas, and then they rejected the Messiah and came the Christian era. y después rechazaron al Mesías y después empezó la era cristiana. So it's as if this Christian era was dumped into history as a intercalation, put into place over there in the middle. Así que es como si esta era cristiana hubiera sido puesta simplemente así en el medio, intercalada entre lo que había ocurrido antes en la era judía. So at some stage we have to remove this Christian component, do it with the rapture, Así que entra un cierto estado, se tiene que remover este componente cristiano, se lo hace con el rapto, and then you can carry on with the promises for Israel. y después uno puede seguir con las promesas de Israel. So God is pursuing two purposes here. Así que Dios está en realidad tratando de cumplir dos blancos. This is incredible. Eso es algo increíble. Furthermore, they believe in consistent literalism that is the heart of the dispensationalist eschatology. Así que lo que creen es que tiene que haber un literalismo consistente, que es el corazón de la escatología, de lo entender del tiempo de los fin para los dispensacionalistas. So everything must be taken literally and there's no typology. Así que todo tiene que ser tomado de manera literal y no existen símbolos y simbología. Basically, this would mean that we read the Old Testament literally by itself without the New Testament to explain it. Y eso significaría que nosotros leemos el Antiguo Testamento por sí mismo de manera literal sin tener al Nuevo Testamento que lo pueda explicar. So Christ must come and sit literally on David's throne. Así que Cristo debe venir y sentarse literalmente en el trono de David. And the ancient nations must all serve a literal Israel again. Y las naciones antiguas tienen que servir otra vez a un Israel literal. That means the nations such as Moab and Ammon, etc., must all be resurrected because it has to literally take place. Así que las naciones como Amón y Moab tienen que otra vez recrearse porque tienen que servir de manera literal a un Israel literal. So let's have a look at the theology of what God says what Israel really means. Ahora miremos un poco la teología de lo que Dios dice ser Israel y qué significa. Jacob's name was changed to Israel Ahora ustedes se acordarán que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel because he wrestled with God and overcame. porque él luchó con Dios y venció. So, is it a literal thing or is it a spiritual thing? Ahora, ¿es este un asunto literal o es un asunto espiritual? Hebrews 8 verse 1. Hebreos 8:1. Now of all of the things which we have spoken, this is the sum. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo We have such a high priest who is set on the right hand of the throne of majesty in the heavens. es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. So here we have a high priest who is in heaven, Así que aquí tenemos un sumo sacerdote que se encuentra en los cielos, whereas in Isaiah 11:14, pero mientras en Isaías 11:14, talking about literal Israel, hablando del Israel literal, they shall fly upon the shoulders of the Philistines towards the west.
dice que volarán sobre las espadas de los filistinos hacia el oeste They shall spoil them of the east together, y también tomarán todo lo que se tiene que tomar en el este juntamente and here they will lay their hands on Edom, Moab, and Ammon. y conquistarán lo que es Edom y Moab y también los hijos de Amón. Now, how do we handle this? Ahora, ¿cómo podemos reconciliar esos asuntos? Hebrews 13, verse 14. Hebreos 13:14. For here we have no continuing city, but we seek one to come. Porque no tenemos aquí ciudad presente, sino que buscamos la porvenir. And what about Abraham? Hebrews 11:10. ¿Y qué hay de Abraham? Hebreos 11:10. He looked for a city which has foundations, whose builder and maker is God. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. So clearly, this city is a heavenly city. Así que claramente esta ciudad por la cual esperaba Abraham es una ciudad celestial. God constructs it. Dios la construyó. But in dispensationalist theology, there's a literal city in literal Israel, Jerusalem. Pero en la teología dispensacionalista hay una ciudad literal en un Israel literal. So that must be a continuing city because it hasn't ceased since this time. Y tiene que ser una ciudad continua porque nunca ha acabado hasta la fecha. But Paul says we are not looking for, and we don't have a continuing city here. Pero Pablo dice claramente que no estamos buscando para una ciudad aquí en la tierra. Here's another problem. Aquí hay otro problema. Does Christ have two wives? Es que que Cristo tiene dos esposas. Is he a bigamist? Es que él es bígamo. Hosea 2 verse 19. Osea 2:19. This according to the literal interpretation of the Old Testament, Así que según una interpretación literal del Antiguo Testamento, therefore refers to literal Israel. eso se aplica al Israel literal. And it says, and I will betroth thee unto me forever, Y dice que te desposaré conmigo para siempre, and I will betroth thee unto me in righteousness and in judgment and in loving kindness and in mercy. y dice, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. So who is the bride? Así, ¿cuál es la esposa? Literal Israel. Israel literal. Let's read 2 Corinthians 11:2. Pero 2 de Corintios 11:2 nos dice, Speaking to the Christians. hablando a los cristianos, Remember, this is an interpolation and it doesn't affect the promises of Israel. ahora acuérdense que según ellos esta es una interpolación, es decir, es un periodo que está en medio y no afecta a las promesas que van para Israel. For I am jealous over you with a godly jealousy, Porque os celo con celo de Dios, dice Pablo, for I have espoused you to one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ. hablando sobre la iglesia, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. So the Christian church is the bride of Christ. Así que la iglesia cristiana es la esposa de Cristo. But the literal Israel is also the bride of Christ. Pero también el Israel literal es también la esposa de Cristo. So Christ has two wives. Así que Cristo tiene dos esposas. This doesn't make any sense. Esto no tiene ningún sentido para nada. The only way that it can make sense La única manera que esto puede tener sentido is that literal Israel must flow over into spiritual Israel, and that can only be done in Christ. es que el Israel literal se tiene que fusionar después en el Israel espiritual y esto puede solamente ocurrir si existió el Mesías y en él puede ocurrir. Dispensationalism denies this vehemently. Ahora, el dispensacionalismo deniega este hecho de manera muy fuerte. Let's have a look at the Bible text. Seguimos mirando la Biblia. Acts 13:32. Hechos 13:32. And we declare unto you glad tidings, how that the promise which was made unto the fathers, Nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. these were promises to literal Israel. Esas fueron promesas al Israel literal, God has fulfilled the same unto us, their children, a la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, in that he has raised up Jesus again. a nosotros sus hijos, resucitando a Jesús. So according to Paul, the promises for ancient Israel were fulfilled in the Christian era through Christ. Así que, según Pablo, las promesas que fueron dadas al Israel literal fueron cumplidas en la era cristiana por medio de Cristo. Galatians 3:22. Gálatas 3:22. But the scripture has concluded all under sin, Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, that the promise by faith of Jesus Christ que la promesa que es por fe en Jesucristo may be given to them that believe.
fuera dada a los creyentes. So here the promises again is transferred to believers. Así que aquí las promesas otra vez vienen transferidas a los creyentes. 2 Corinthians 1:20. Segundo de Corintios 1:20. For all the promises of God in him are yea, and in him amen unto the glory of God. By us. Dice Pablo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y se está refiriendo a los cristianos. Galatians 4:7. Gálatas 4:7. Wherefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. You see, the Bible is about Jesus Christ. Así que la Biblia habla sobre Jesucristo. And every single promise is only fulfilled in him. Y cada promesa solamente se cumple en Él. But if you don't want that, Pero si uno no quiere este Cristo, if you want those nationalistic promises without this Messiah, si uno quiere esas promesas nacionalísticas sin ese Mesías, then you have a problem now. tenemos un problema. You have to remove him. Se lo tiene que quitar Then you still have the problem with this church that he created. y uno tiene un problema con esa iglesia que Él creó. And you remove that. Bueno, uno la puede remover también con un rapto. Well, then you can continue with the nationalistic promises, Y después uno puede seguir con las promesas nacionalistas, but you end up with a bigamist Messiah. pero automáticamente falta todo un Mesías. Now, Jesus said in Matthew 23:38, Ahora, Jesús dijo en Mateo 23:38, behold, your house is left unto you desolate. hablando del templo, vuestra casa os es dejada desierta. So when you reject the Messiah, then there's nothing left. Así que cuando uno rechaza el Mesías, ya no queda nada. And then in 1 Corinthians 3:16, Y en 1 de Corintios 3:16, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? dice Pablo, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? So the time for the literal temple is over, Así que el tiempo para el templo literal ya se ha acabado and the church becomes the spiritual temple. y la iglesia se convierte en lo que es el templo espiritual. So the promise have gone from literal Israel to spiritual Israel. Así que las promesas han pasado del Israel literal al Israel espiritual. But this is not what dispensationalism wants. Pero esto no es lo que el dispensacionalismo quiere. It wants a literal temple, Quiere un templo literal. and the promise is to continue in national Israel. Y que las promesas sigan en el Israel nacional. It's not biblical. Y esto no es bíblico. What was the purpose of Israel? Ahora, ¿cuál era el propósito de Israel? Isaiah 49 verse 6. Isaías 49:6. And he said, is it a light thing that thou shouldst be my servant to raise up the tribes of Jacob? Poco es para mí solo que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob To restore the preserved of Israel? y restaurar el resto de Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles, También te he dado por luz de las naciones, that thou mayest be my salvation unto the ends of the earth. hasta que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. The Jews didn't want that. Así que los judíos no querían eso. They didn't want to share this heritage with the Gentiles. No querían compartir esta herencia con los gentiles. They wanted it for themselves. Lo querían para ustedes, para sí mismos. That's why they rejected the Messiah. Y es por eso que rechazaron el Mesías. And they said it is better that one man die for the people Y dijeron que era mejor que un hombre muriera para todo el pueblo than that the people should die for the sake of one man. y que todo el pueblo tuviera que morir a causa de un hombre. And when they rejected him, the Bible says their house was desolate. Y cuando lo rechazaron, la Biblia dice que su casa fue dejada desierta. That means empty. Y eso significa vacía. They're no longer the carriers of the gospel message, Y significa que ellos ya no eran el portavoz del el mensaje del Evangelio. and therefore they're no longer the carriers of the promise, Y significa que ya no eran el portavoz de la promesa. because that promise is only fulfilled in Christ. Porque esa promesa solamente se cumple en Jesucristo. Let's read John 3:18. Seguimos leyendo en Juan 3:18. He that believeth on him El que en Él cree is not condemned, no es condenado. but he that believeth not is condemned already, Pero el que no cree ya ha sido condenado, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. This is no attack on Judaism. Ahora, este no es un ataque al judaísmo, This is just plain theology, biblical New Testament theology. esta es simplemente teología clara, es teología basada en el Nuevo Testamento. Matthew 12:30.
Ahora, Mateos 12:30. He that is not with me is against me. Dice Jesús, el que no está conmigo está en contra de mí. If he doesn't gather with me, well, then he scattereth. Y el que conmigo no recoge, desparrama. John 10:16, there are other sheep which are not part of this fold, not part of the Jewish heritage. Juan 10:16. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, no hacen parte de la herencia judía. And those I must bring, and then there will be one fold, Y a esas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. one shepherd, Un pastor, not two groups. no dos grupos. Isaiah 56:8, Isaías 56:8. the Lord God which gathereth the outcasts of Israel said, Ahora dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, yet will I gather others to him besides these that are gathered unto him. aún reuniré en él a otros junto con los ya reunidos. So salvation was to be in everybody. Así que la salvación tenía que ser para todos. The Jews had the privilege of being the harborers of this gospel message. Así que los judíos tenían el privilegio de ser los portavoces, los que tenían ese mensaje del Evangelio, But they lost the privilege when they rejected the Messiah. pero ellos perdieron ese privilegio cuando rechazaron al Mesías. In 1 Peter 2:10 it says, which in times past were not a people, but are now the people of God, the Gentiles. Así que aquí Pedro nos dice, 1 de Pedro 2:10, que vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, es decir, los gentiles. So again in Acts, those promises are all fulfilled in Christ. Y ahora otra vez en Hechos 13:32, todas estas promesas vienen cumplidas en Jesucristo. And so Paul and the apostles witness in Acts 26:22, Y Pablo y los apóstoles dan testimonio en Hechos 26:22, having therefore obtained help of God, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, I continue unto this day witnessing both to small and to great, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y grandes, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come. y dice Pablo, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. So here's not another dispensation. Así que aquí no hay otra dispensación, This is a fulfillment of what was foretold, es simplemente un cumplimiento de lo que dijeron anteriormente los profetas. namely that Christ should suffer, Y es decir, dice acá que el Cristo debía de padecer that he would be the first to rise, y ser el primero de la resurrección de los muertos, and that he should show light unto the people and to the Gentiles. para anunciar luz al pueblo, es decir, a los judíos y a los gentiles. This is the beauty of the gospel. It is a whosoever Y esta gospel. es la belleza del Evangelio. El Evangelio es para todos. It's not a gospel of exclusivity. No es un Evangelio de exclusividad. And so in Galatians we read, now we brethren as Isaac are the children of promise. Así que en Gálatas 4:28 leemos que así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. So who are the children of the promise? Así, ¿quiénes son los hijos de la promesa? National Israel or the Christian church or anybody who accepts Christ, which is Christianity. ¿El Israel nacionalista o la iglesia cristiana y toda persona que acepta el Mesías y se convierte en cristiano? You see, in Christ, the whole ceremonial law with all its different rituals disappeared. Ven, en Cristo toda la ley ceremonial con todos esos rituales desapareció, fue cumplida. And circumcision now is nothing Y ahora la circuncisión ya no tiene valor, because it pointed to circumcision of the heart. porque apuntaba a la circuncisión del corazón. And then in Galatians 6:16 he says, as many as walk according to this rule, peace on them and mercy and upon the Israel of God. Y después dice Pablo, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. So who is the Israel of God? Ahora, ¿quién es el Israel de Dios? It's the church. Es la iglesia. So the church is not just an intercalation, an inconvenient interposition. Así que la iglesia no es simplemente una interposición o simplemente algo que sale en el medio, It is the fulfillment of the promises. es el cumplimiento de las promesas. Now, what are the conditions for Israel's salvation then? Ahora, ¿cuáles son las condiciones para la salvación de Israel? Now, please, I'm not being judgmental. Aquí no estoy tratando de dar juicio, I'm not attacking anyone. no estoy tratando de atacar a nadie. I'm merely saying what the Bible says. Yo estoy simplemente diciendo lo que la Biblia dice. In Romans 11:23, En Romanos 11:23, and they also, if they abide not still in unbelief, así que, y aún ellos,
si no permanecen en incredulidad, shall be grafted in. serán injertados. For God is able to graft them in again. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. So what's the condition? Así que, ¿cuál es la condición? They must believe in the Messiah. Tienen que creer en el Mesías. And if they do not believe in the Y Messiah, si no creen en el Mesías, then they stay outside of this grace. así que se quedan afuera de esa gracia. Romans 10 verse 12, Romanos 10, 12. there is no difference between Jew and Greek, Porque no hay diferencia entre judío y griego, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos que lo invocan. It's amazing and astounding what some new translations do with that text. Y es asombroso ver cómo nuevas traducciones traducen este versículo. But let's stick to the original. Pero quedemos acá con estas traducciones mejor. This Protestant writer says, Esta autora protestante dice, the Old and the New Testament are inseparable. el Antiguo y el Nuevo Testamento son inseparables, Both are the teachings of Christ. porque los dos son las enseñanzas de Cristo. The doctrine of the Jews who accept only the Old Testament is not unto salvation. La doctrina de los judíos que aceptan solo el Antiguo Testamento no conduce a salvación, Since they reject the Savior whose life and ministry was a fulfillment of the law and the prophecies. porque ellos rechazan al Salvador, y la vida del Salvador fue un cumplimiento de la ley y de las profecías. And the doctrine of those who discard the Old Testament Y la doctrina de los que dejan a un lado el Antiguo Testamento is not unto salvation no es para salvación tampoco, because it rejects that which is direct testimony of Christ. porque rechaza lo que es un testimonio directo de Cristo. So this is just the culmination of this simple Bible expose. Así que esto es simplemente la culminación de esta explicación de la Biblia que les hemos dado. Now let's have a look what the early Christians believed regarding this. Ahora miremos a lo que los cristianos tempranos pensaban sobre este asunto. And here we have the testimony of Eusebius Aquí tenemos el testimonio de Eusebio in his ecclesiastical history. en su historia eclesiástica, And he says, y él dice, then the spiritual seed of Abraham Pues- fled to Pella. pues la simiente espiritual de Abraham se escapó a la ciudad de Pella, On the other side of the Jordan, al otro lado del Jordán, where they found a safe place of refuge donde encontraron un lugar seguro de refugio and could serve their master and keep his Sabbath. y podían servir a su maestro y guardar su sábado. Who fled to Pella? Ahora, ¿quién se escapó a la ciudad de Pella? It was the Christians. Fueron los cristianos. And Eusebius calls the Christians the spiritual seed of Abraham. Y Eusebio llama a los cristianos la simiente espiritual de Abraham. So this is spiritual Israel. Así que este es el Israel espiritual. This is denied in modern dispensationalist theology. Y esto viene denegado en la teología moderna del dispensacionalismo. Of course, salvation is open to anyone, whether he is a Jew or whatever. Claro, la salvación está abierta a cualquier persona, sea un judío que un gentil, But the condition is always the same. pero la condición es siempre la misma. Matthew 23:37. Mateos 23:37. Jerusalem, Jerusalem, thou that kills the prophets and stones them which are sent unto thee. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. How often would I have gathered thy children together, even as a hen gathers her chickens under her wings, and ye would not? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Behold, your house is left unto you desolate. Y vuestra casa os es dejada desierta. He wanted to gather them, they rejected him. Él los quería reunir, pero lo rechazaron. And today there's no difference between Jew and Greek. Y hoy en día no hay ninguna diferencia entre judío y griego. Whoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Cualquiera que llame o clame en el nombre de Jehová será salvo.